Bueno, hola a todos, gracias por venir. Mi charla se llama Cómo construir una máquina de ventas y lo llamo 101 porque es lo básico. Hoy van a entender los elementos básicos de una fuerza de ventas y cómo crear una máquina de ventas. Cuando yo hablo de cómo crear una máquina de ventas, me refiero a que tengas una fuente de ingresos que sea sostenible, replicable y escalable. Ahorita les voy a explicar más a fondo. Esta charla voy a comenzar con una introducción. Les comento un poco de mí, un poco de mi experiencia de ventas. Después vamos a pasar a entender el embudo de ventas, cómo analizar el embudo de ventas y finalmente las implicaciones y pasos a seguir que salen de su análisis. Después vamos a tener tiempo para preguntas. Bueno, a mí me gusta empezar hablándoles algo de mí para que me crean. Porque, todos ustedes son brillantes, emprendedores, emprendedoras, profesionales. Y pues me parece válido explicarles un poquito de mi experiencia. Ya contaron un poco, así que voy a abreviar. Yo soy de Barranquilla. De ahí salí a los Estados Unidos a estudiar economía matemática con una beca completa. Después de ahí salí para trabajar a Ernst & Young, que es una consultora en Chicago. Luego hice mi MBA en Dartmouth, que es una universidad en los Estados Unidos. Y ahí trabajé con Sandbox Industries, que es un fondo de capital de riesgo. Y yo asesoraba a todas las compañías que ellos incubaron en temas de mercadeo y ventas, siempre enfocado en la parte analítica. De ahí salí a trabajar con Amazon. En Amazon mi trabajo era lanzar y manejar nuevas categorías de negocio. La más grande fue la categoría de las flores, que llevé en menos de un año, la llevé de facturar $14,000 a la semana a facturar $85,000 a la semana. Con un margen de utilidad de producto de 1.50, lo llevé a 5.75. Esto fue negociando full con proveedores, trayendo proveedores nuevos, cambiando los algoritmos de precios en la página de Amazon y creando nuevos features. De ahí salgo para Sorcery, que es una compañía startup en San Francisco, que salió de Y Combinator. Cuando yo entré a Sorcery habíamos levantado $4 millones. Yo fui el empleado número 9 y yo monté el equipo de ventas, el equipo de gerencia de cuentas, el equipo de operaciones, ayudé a la CEO a levantar fondos de capital privado, de Venture Capital, y fui CEO de la compañía, mientras la CEO estaba en licencia de maternidad. Esa compañía la llevamos a que creciera por un factor de 10 veces las ventas, 10 veces el volumen, y ahí pasé por todas partes. Contratar un montón de gente de ventas, despedir un montón de gente de ventas, reestructurar las operaciones, etc. De ahí paso a Code 2040, que es donde estoy ahora, que es una compañía que conecta a los mejores ingenieros de sistemas latinos y afroamericanos en los Estados Unidos con las mejores compañías de tecnología en los Estados Unidos. Compañías como LinkedIn, como Slack, como Salesforce, etc. Yo ahí lo llevé de facturar $1.6 millones a facturar 2.4, de los cuales yo cerré $1.7 millones. Y también llevé la tasa de conversión de 12% a 21%. Eso es un incremento del 75%. Y es creando esta máquina de ventas, creando un proceso más robusto. Ya cuando hice eso, convencí a mis jefes que me dejaran trabajar desde Colombia para así poder invertir un poco de mi tiempo y de mi talento en mi gente, en mi región, en todos ustedes, emprendedores, emprendedoras, porque veo mucho potencial aquí. Y llegando aquí he sido mentor de empresas, he hecho un par de inversiones ángeles y he visto tanto talento que de hecho junto con unos socios he decidido montar un fondo de Venture Capital enfocado en invertir en emprendimientos en América Latina. Este fondo lo vamos a sacar el próximo año. Ahora mismo estamos buscando inversionistas. Si alguno de ustedes quiere invertir en tech en América Latina o sabe de alguien que quiera, me avisa. Bueno, ya no les hablo de mí, ya no les vendo nada. Vamos a hablar de ventas. Esto es un equipo de ventas y muchos de ustedes, si tienen empresas pequeñas, han visto esto. Este es el equipo de ventas en el cual tú tienes 1 o 2 vendedores o vendedoras estrellas que un mes te traen 5 clientes nuevos, 10 clientes nuevos. Al otro mes no te traen nada o te traen 2. Entonces, eso está bien. Cuando montas tu empresa, de hecho esto es lo que vas a tener, porque estás empezando una base muy pequeña. Pero esto no escala. Porque si tú tienes esto a escala, vas a tener meses en los que vas a tener 100 o 200 o 500 clientes nuevos y vas a tener meses en los que vas a tener 20 o 30.
Esto va a crear un caos operacional. El mes que venden 500 clientes no vas a dar abasto. El mes que vienen 20 clientes vas a tener a tu fuerza de gerentes de cuentas y operaciones mamando gallo en Instagram porque, no hay trabajo que hacer. Y el otro reto de esto es que si vas a levantar capital o si quieres crecer tu empresa, pues es muy difícil hacer un pronóstico financiero a base de esto, porque no es algo recurrente, no es algo predecible. Esto es una máquina de ventas. Como ven, aquí no está el vendedor estrella que te trajo 20 contratos en el mes 3. Aquí estás creando procesos. Aquí estás asegurándote de que puedas crear algo que sea escalable y que sea consistente. Esto te ayuda para las operaciones porque tú sabes cuánta gente vas a traer cada mes, cuántos clientes. Esto te ayuda para levantar capital porque tú sabes exactamente cuánto te vale un ejecutivo de cuentas y cuánto te va a generar. Esto es lo que quieres, esto es una máquina de ventas. Ahora le voy a hacer una pregunta al público. Alcen la mano si ustedes venden. Alcen la mano, no les dé pena. Genial, genial. Ahora, alcen la mano si ustedes no venden. Eso, bueno, se están engañando. Todo el mundo vende algo. Si son emprendedores, pasarán mucho tiempo vendiéndole la idea de que su emprendimiento tiene sentido a sus papás, a sus mamás, a sus cuñados, a sus cuñadas. Otra pregunta, ¿qué caracteriza un buen vendedor? Alguien que alce la mano y me dé algunas cosas. Pagaron un montón de plata, vamos, dale, tú. ¿Qué pregunta? Muy bien. Otro. Perseverancia. Muy bien. ¿Qué más? Tú. ¿Qué escucha? Excelente. ¿Qué asesora? Tú. Tiene empatía. Disciplina. Esa es muy buena. Ahorita voy a hablar de esa. Dale. Que crea emociones. Sí, súper. Todo esto es bueno. Pero al momento de tú querer crear una máquina de ventas, una estructura, tú necesitas gente que tenga dos cosas. Que sean muy disciplinadas y que sean muy analíticas. Analíticas no es que sepas hacer una regresión o que puedas hacer un diferencial, no. Es que entiendas sumas y restas y pienses en números. Porque al final del día necesitas una arquitecta que va a crear una máquina. Ahora vamos a pasar a entender el embudo de ventas. Este es un embudo de ventas muy sencillo. Comenzamos por leads. ¿Qué es un lead? Es cualquier persona que puede ser un cliente tuyo. Es una persona, la conoces, medio hablaste con ella, pero no la has validado. Ya al momento que tú validas la necesidad de ese posible cliente, se vuelve una oportunidad. Hay varias maneras de definir una oportunidad, pero en general es una persona que tiene la necesidad de lo que tú ofreces, el presupuesto para pagar lo que tú ofreces y el interés en seguir la conversación. Eso es una oportunidad. Ya la oportunidad, cuando tú la pasas, te firma un contrato, se vuelve un cliente. Esta es la gente chévere. Estos son los que te pagan. Eso es lo que te dan la plata para pagar la nómina y para pagar tus gastos. Entonces aquí identifiqué los diferentes elementos de un embudo de ventas. Ahora voy a hablar del proceso como tal. Al principio pueden generar leads de dos maneras. Están los inbound leads, que son las personas que vienen a ustedes, y los outbound leads, que son las personas que ustedes buscan. Una vez llegan esos leads, ustedes agendan una reunión y los califican. Entienden si tienen la necesidad de tu producto, si tu producto es el que les va a servir y si tienen el interés en seguir hablando y si lo pueden pagar. Ya cuando lo convierten, entra a volverse una oportunidad, entras a negociaciones, entras a pitches, entras a todo eso. Y al final, cuando tienes un contrato firmado, se vuelve un cliente. Ya de ahí vas a que te paguen y a que tengas recurrencia y todo eso. Ahora vamos a unir los dos. Hablamos del proceso y de las definiciones. Uno genera lead por medio de procesos inbound, que por lo general son mercadeo, y procesos outbound, que por lo general es ventas directas, llamar a la gente, ir a la gente en persona, buscarlos por LinkedIn o por email. Todo eso. Ya cuando uno los califica, los convierte en oportunidades. Y esas oportunidades uno las cierra al tener un contrato. Y al final tienes los clientes, de nuevo son los que te pagan, son los importantes. Pero algo que nunca deben olvidar de un cliente es que tienen que tener muy en mente cuánto te costó adquirir ese cliente y cuánto te va a generar durante su vida en la plataforma. Ahora vamos a analizar el embudo y vamos a empezar con un ejemplo de un mal embudo. ¿Cómo empieza un mal embudo de ventas?
Mierda, empieza con Maradona. Y Maradona está loco, marico. O sea, este es lo que define un mal canal de leads. Es inconsistente. Puede que un día llegue y te meta 5 goles, fabuloso. Al día siguiente se emborrachó, se enguayabó y no llegó. Eso es peligroso. ¿Qué tipo de leads te trae un mal canal de leads? Mierda, aguardiente extra. Ese aguardiente vale, la panchita vale como 1.000 pesos, se llama extra porque te da extra guayabo. Eso es un mal lead. ¿Qué? Mierda. Bueno, si te llega ese mal lead, se va a convertir en un mal cliente. Te va a dar dolor de cabeza. Te vas a arrepentir que le vendiste a ese lead. ¿Qué tiene un mal embudo de ventas? Se le salen las cosas. Ahí es cuando tú tienes gente que quiere tu producto y que te quiere pagar, pero tu vendedor nunca los llama. Nunca les devuelve la llamada, nunca les hace seguimiento, se aburren y se van con otro. ¿Qué pasa cuando tienes un canal de leads inconsistente, malos leads y un proceso de ventas que está roto? Mierda, James Rodríguez está triste. O sea, ¿y cómo no? El man tiene sed, Maradona le está echando aguardiente que ni siquiera le cae en la boca, se sale del embudo y le caen los ojos, no aguanta. Así que va a ganar un mundial. No. Entonces ahora hablemos de un buen embudo. Un buen embudo comienza con el pibe. Y ya cuando van con el pibe, todo bien. ¿Por qué escojo el pibe? Porque un buen canal de leads es un canal confiable. Puede que no llegue y te haga 5 goles, pero tú sabes que te rinde. Tú sabes que te va a traer parejito el mismo número de leads. ¿Y qué es un buen lead? Aguardiente antioqueño sin azúcar, para que no te dé guayabo. Obviamente, súper que te den un Olpar, súper que te den un Glenfiddich. Pero al final del día, para tú tener masa, vas a necesitar volumen y muchos clientes. Y tú necesitas clientes que son como el aguardiente antioqueño sin azúcar. Tú sabes que te van a rendir y no te van a dar tanto guayabo. Y obviamente el embudo no está roto. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un canal de leads confiable, tienes buenos leads, tienes un buen proceso de ventas? Eso, James Rodríguez está contento. Entonces, ahí sí, tiene el pibe pasándole guaro, todo bien. Entonces, este es un buen embudo. Y ahora voy a hablar de esto de una manera un poquito más técnica. Empecemos por los leads. ¿Qué es un buen lead? Un buen lead es tu perfil de cliente ideal o se asemeja a tu perfil de cliente ideal. Tu perfil de cliente ideal es esa persona que muere por tu producto. Es esa persona que si tu producto es Rappi, se bajó Rappi y como yo se gasta 1.000.000 de pesos al mes porque pide todo por Rappi. Ese es el perfil de cliente ideal. Tienes la información de contacto de la persona. Hay muchas veces pasa esto, tú compras bases de datos o consigues bases de datos y no tienes la información que es. La metes en tu CRM y vuelves a tus comerciales locos y locas porque no tienen la información que es. Tercero, la persona con la que estás hablando es la que toma la decisión. Si tú vendes un producto de finanzas, tú no quieres que tus vendedores estén llamando a la gente de mercadeo, porque la gente de mercadeo no tiene nada que ver ahí y los estás haciendo perder el tiempo. Así puede que ese contacto te salga más barato, los estás haciendo perder tiempo. Finalmente, la información en tu sistema está bien, es decir, es correcta. ¿Qué es un mal lead? El mal lead termina siendo lo contrario a un buen lead. Ahí ven los puntos, la presentación va a estar disponible, pero no lo voy a ir uno por uno. Básicamente no es tu perfil de cliente, la información de contacto no es correcta, la persona no toma la decisión y la información en tu sistema no está bien. ¿Cómo generas buenos leads? Comienzas por entender tu perfil de cliente ideal. Si no sabes o si necesitas validarlo, muy sencillo. Busca los clientes que ya tienes, busca cuáles son tus mejores clientes. Y tus mejores clientes no necesariamente son los que te pagan más. Son los que te pagan y utilizan tu servicio muchísimo. Están adictos, no lo pueden perder. Son los clientes también que no generan mucho tiempo, no te generan... Hay clientes que te pagan mucho, pero te cobran demasiado, porque necesitan mucho apoyo de soporte técnico. Entonces, entiende cuál es tu perfil de cliente ideal. Luego, consigue la información correcta. Les repito, lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Hay muchas veces que por ahorrarnos unos pesos, compramos una base de datos que no es,
O ponemos a una persona que se la saque de internet por hacking, cualquier scraping, y terminas con una base de datos mala. No hagas eso. O síguete una base de datos buena y valídala. Tómate el tiempo de validarla, que la información esté correcta. Llega la persona correcta dentro de la organización. Entiende cuál es tu producto. ¿Quién es la persona que autoriza el presupuesto para comprar tu producto? Llega esa persona y asegúrate que tus leads sean esa persona o personas con muy buen acceso a esa persona. Siguiente, ten un proceso sistemático para meter la información en tu sistema. Si tienes 20 comerciales y dejas que los 20 metan información al CRM y que los 20 crean leads, se te va a armar un despeluque. Porque tienes a la semana 20 chances de que alguien haga un error humano. Si vas a hacer eso, ten una persona que revise todo lo que metieron. Mejor aún, ten un proceso donde tienes una persona muy atenta a los detalles que revise todo antes de meterlo al CRM. Finalmente, consíguete la información necesaria para poder segmentarlos. Es bueno saber que tus clientes, si están en Bogotá, si están en Barranquilla, si están en un sector, si están en el otro, porque eso puede ser bueno a largo plazo. Ahora bien, pasamos a oportunidades. ¿Qué es una buena oportunidad? Una buena oportunidad, tienes acceso a la persona que toma la decisión. La empresa está interesada en tu producto y le saca valor. Muy importante. El buen cliente es el que le saca el jugo a tu producto. Porque el que no le saca el jugo a tu producto se va a arrepentir y se va a ir. Siguiente, la persona tiene el presupuesto o puede conseguir el presupuesto. Esto es importante. Muchos de ustedes, si están emprendiendo, están creando nichos de mercado que no existían hace 10 años o 20 años. Entonces consiguen a la persona que puede crear ese presupuesto que no existe. La persona tiene un interés en tu producto y su horizonte de implementación está alineado. Si tú eres un startup y le estás vendiendo a Davivienda y Davivienda te dice, me interesa, yo quiero implementar algo así igualito en 3 años. Pues eres un startup. En 6 meses puede que no existas. Ese cliente no te sirve. Diles que sí, que te interesa y los dejas a fuego lento para que tus comerciales se enfoquen en otras cosas. La empresa tiene los recursos necesarios para usar tu producto. Si producto requiere que un ingeniero de sistemas le invierta 8 horas a la semana y tú se le estás vendiendo a una compañía que lo que tiene es un todero que medio sabe algo de Excel, no te va a ir bien. Así te quiere pagar, no te va a ir bien. El cliente va a ser miserable y te va a hacer miserable a ti. Y finalmente, tu producto tiene los features necesarios para el cliente. Todo cliente te va a pedir el cielo, la luna y las estrellas. No se los vas a dar. Pero si no tiene lo que necesita para que le sirva, no te sirve. En Sourcery nos pasó esto. Nosotros vendíamos una plataforma financiera para la industria de restaurantes y se la tratamos de vender a cadenas de restaurantes grandes. Y ellos necesitaban muchos features que no teníamos. Tuvieron una experiencia muy mala y básicamente que nos tocaba contratar gerentes de cuentas específicamente para un cliente. Les pagábamos un salario de $60,000 para un cliente que nos traía 20. Entonces asegúrense que tengan los features necesarios. La mala oportunidad es lo contrario a lo que les acabo de explicar. Voy a muy fácil, o sea, muy de rapidez. No tienes acceso a la persona que toma las decisiones. La empresa no le sacaría valor significativo a tu producto. Tu contacto no le interesa a tu producto o tiene un horizonte de implementación muy largo. Tu solución requiere un equipo técnico y el cliente no lo tiene. Tu cliente necesita varios features que no tienes. Y si lo traes, te metes en lo que se llama en inglés feature creep, que es cuando empiezas a crear y a crear y a crear y a crear y no terminas vendiendo un producto, sino teniendo una compañía de desarrollo de features para un producto. Y eventualmente vas a quebrar, porque eso no es sostenible y no es escalable. Ahora, ¿cómo se generan las buenas oportunidades? Primero que todo, no convertir los leads hasta no hablar con ellos. Después de eso, asegúrate de que tengas la atención de la persona que toma las decisiones. De nuevo, si tú conviertes una oportunidad y estás hablando con la persona de mercadeo y quieres vender un producto financiero, estás perdiendo tu tiempo. Luego, identificar los blockers que vas a tener
durante el camino. De pronto a tu contacto no le interesa mucho el producto. De pronto la compañía no tiene los recursos necesarios. De pronto el horizonte de implementación es demasiado grande. Entonces, al documentar esto, tú puedes tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? No me meto ahí. Pero lo dejo a fuego lento porque cuando tenga los features, puedo volver a este cliente. O le puedo escribir en un año cuando tenga un equipo técnico. Y aquí implícitamente les estoy diciendo el valor del CRM. Porque ahí puedes tener toda esa información. Esa información no la puedes tener en Excel. Siguiente, verifica que el use case de tu prospecto sea el que tú quieres. Si tú vendes un producto de comida saludable por un valor de 20.000 pesos y tu cliente lo que quiere es solucionar a los empleados por un valor de 5.000 o 7.000 pesos, no hay. No pierdas el tiempo. No dejes que tus comerciales pierdan el tiempo. Cierra esa oportunidad y enfócate en la siguiente. Lo siguiente es obtener la información que te permita estimar el valor de una oportunidad. Tus vendedores van a tener 20 o 30 oportunidades a la vez. ¿Cómo las priorizan? Fíjate a ver cómo puedes entender cuánto te pagaría ese cliente y qué valor tendría para que sí los puedas priorizar. Y finalmente, documentar toda la información en un CRM para poder priorizarla. Ahora hablamos de los clientes. ¿Qué es un buen cliente? El cliente le saca el jugo a tu producto y te provee data valiosa. Siguiente, el cliente utiliza tu producto a menudo. De nuevo, quieres una persona que esté adicta a lo que tú vendes. La persona es flexible con pivots. Si tú estás en una empresa, en una etapa temprana, puede que dentro de un año te diste cuenta que lo que vas a hacer no es un producto financiero, sino un producto de análisis de mercadeo. O un producto que es financiero pero no tiene los features que tú pensabas que ibas a crear para ese cliente. Tiene que ser alguien que sea un poquito flexible, porque si no te van a parar. Y cuando tu empresa quiera girar, ese cliente no te va a dejar. Lo siguiente es, te da referidos y te provee informaciones. Ahí es cuando resalta el valor de un cliente que esté adicto a lo que tú tienes. Porque ese cliente le va a decir a todo el mundo. Si tú le dices, oye, hazme un artículo para que te ponga como en mi página de internet como un caso de una persona que le ha servido muy bien el producto, te lo va a decir feliz. Eso es lo que quieres. Idealmente tiene una marca reconocida en una industria a la que le quieras llegar. Esto es importante tener en cuenta porque tú vas a hacer diferentes trade-offs. Puede que tu meta es venderle a las compañías de tecnología en Colombia. Y Microsoft te dice, te uso el producto, pero no te voy a pagar nada. Puede que tú digas, bueno, yo acepto, porque al yo tener el logotipo de Microsoft, yo tengo credibilidad que me sirve para llegar a un mercado. Eso lo puedes hacer. Ten un poco de cuidado, porque si haces demasiados de esos, te puedes quedar sin plata. Y finalmente, tiene una marca reconocida en general, la cual te ayuda en publicidad. Puede que tu segmento ideal no sean los bancos, pero si le vendes a Bancolombia, pues eso te crea cierta credibilidad en el mercado. Y un mal cliente es lo opuesto. No utiliza el producto mucho, no paga, no es autosuficiente, te pide mucho tiempo, no es flexible, tiene un use case muy particular que de verdad tu producto no es el mejor para ese use case y no le saca el jugo, no te provee la data. Ahora, bueno, ¿cómo se genera un buen cliente? Lo primero es asegurarse que las expectativas del cliente sean consistentes con lo que le estás vendiendo. Lo segundo es asegurarse de que las expectativas del cliente estén alineadas con lo que tú vendes. Lo digo 2 veces porque es muy importante. Yo soy vendedor. A un vendedor se le paga comisión. Un vendedor tiene el incentivo de venderle el sol, la luna y las estrellas al cliente. ¿Qué pasa? Cuando ese cliente viene dichoso, porque tú le vas a instalar el servicio en 1 hora y se da cuenta que son 3 semanas de una integración, te va a decir, no te va a decir nada lindo, no voy a decir malas palabras aquí, pero básicamente, te va a abrir, no va a estar contento contigo, te va a mandar a la pipa. Bueno, siguiente, preparar y acompañar al equipo de ventas.
Mira, tú no contratas a tus vendedores para que sean ingenieros de sistemas expertos en tu producto. Me ha pasado muchas veces con Sorcery, que teníamos una llamada donde estaba el ingeniero de sistemas de la otra compañía y le hacía una pregunta técnica y el vendedor o no sabía qué decir o se inventaba algo. La segunda es peor que la primera, porque cuando se inventa algo, te trae problemas a ti, porque las expectativas no están alineadas. Y eso no es culpa del vendedor. Ojo, si tú eres el presidente de la compañía, si tú manejas la parte comercial, esa es tu culpa. Por no darles el seguimiento que necesitan, el entrenamiento que necesitan y no darles el apoyo. Si no entienden, perfecto. Contrata a un ingeniero de sistema que los acompañe en las llamadas, pero ten algo. Lo siguiente es entender quiénes son todas las personas que influencian tu proceso. Nos pasó mucho en Sorcery, que el dueño del restaurante decía, de una, te firmo el contrato, te pago. Y al final del día el contador era el que lo tenía que utilizar. Nunca habíamos hablado con el contador, no entendíamos las necesidades del contador. El contador lo usó un mes y le dijo al jefe del restaurante, mira, estás haciendo mi vida imposible y además de eso le estás pagando $300 al mes a alguien. Ese cliente no se queda contigo. Entonces tienen que entender todas las personas que influencian el proceso. No es sencillo, es complejo. Ahí tú estás jugando ajedrez porque está la persona que paga, la persona que lo usa, la persona que le gusta si lo usaron o no y tienes que tenerlos a todos de tu lado. Siguiente, identificar cuáles son las formas en las cuales tu producto agrega valor al cliente y cuáles son las diferentes formas en las que tu cliente te agrega valor a ti. Esto es para negociar. Porque muchas veces tienes clientes que no te pueden pagar, pero que te pueden dar algo más que es muy valioso para ti. Entonces, al entenderlo, te deja sentar las expectativas. Te deja decirle, mira Microsoft, yo no te voy a cobrar nada, pero necesito que a los 6 meses, si yo te cumplo ciertos hitos, tú estés dispuesto a hacer un caso en mi página. Obviamente no sé si convencen a Microsoft de que haga eso, pero a eso es lo que voy. Puede que tengas otro cliente con el cual vayas a hacer eso. Finalmente, asegurarse de que haya un proceso de transición. Esto pasa mucho si están en ventas. El vendedor vendió, cerró el contrato y le echó la vaina al de gerente de cuentas. Y el gerente de cuentas llega y no tiene ni idea de qué está pasando. O el gerente de cuentas de repente está súper ocupado y no le importa ese cliente nuevo. Empiezan a pelear. Tu ejecutivo de cuentas, ya que tú pierdas ese cliente, tu ejecutivo de cuentas te va a decir que tu gerente de cuentas es un flojo. Y tu gerente de cuentas te va a decir que tu ejecutivo de cuentas es un vago que le dice de contrato a alguien pero no te ayuda. Entonces tienes que asegurarte de que haya un buen proceso de transición. Tus gerentes de cuentas son buenos desarrollando relaciones, tus vendedores son buenos cerrando. Tiene que haber una transición ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de un ejemplo numérico. Vamos a ver quién le gustan los números aquí. Supongamos que tienes un embudo de ventas. Tuviste 100 leads y de esos 100 leads creaste 50 oportunidades. Una tasa de conversión de lead a oportunidades del 50%. De esas 50 oportunidades creaste 10 clientes. Una tasa de conversión del 20%. Alcen la mano los que piensen que estos son buenos resultados, que este es un buen embudo de ventas. Alcen la mano. Ok. ¿Quiénes piensan que esto es malo? Alcen la mano. ¿Quiénes no están seguros? Alcen la mano. Genial. La tercera es la respuesta correcta. Un número por sí solo no te dice nada. Siempre tiene que tener contexto. Les voy a dar ese contexto. La conversión promedio en la industria es de 60%. La conversión promedio en la industria de oportunidades a clientes es del 30%. Ahora veámoslo de nuevo lado a lado. Estás convirtiendo el 50% de tus oportunidades versus el 60%, el 20% de tus clientes versus el 30%. No es malísimo, pero tampoco es bueno. Y está tirando más a mal. Entonces ahora les pregunto, ustedes son los gerentes comerciales. Tienen recursos limitados. No se hagan idea de que van a arreglar todo. Genial. Entonces ahora, ¿quién piensa? Solamente se pueden enfocar en una cosa.
Pueden llevar la tasa de conversión de oportunidades de 50% a 60%, o pueden llevar la tasa de conversión a clientes del 20% al 30%. Esta es una pregunta puramente numérica. ¿Quién dice que vale la pena enfocarse en llevar las oportunidades de 50% a 60%? Alza la mano. Okay. ¿Quién piensa que se deben enfocar en llevar la conversión a clientes del 20% al 30%? Alza la mano. Okay. ¿Quién piensa que da igual? Da igual en cuál te enfoques, alza la mano. Ah, bueno, solamente uno. Dale. Interesante. Bueno, aquí es cuando es importante que su persona sea analítica. Es mucho más valioso invertirle a los clientes y llevar eso de 20% a 30%. No les voy a explicar la matemática de razones y de porcentajes, pero se los voy a mostrar numéricamente. Esto es algo que cualquier persona puede hacer, es abrir un archivo de Excel y calcular unas cuantas cosas. En tu primer ejemplo tienes 100 leads. Si subes la tasa de conversión a 60, vas a tener 60 oportunidades, 20% de conversión, terminas con 12 clientes. Si en cambio tú tienes 100 leads, 50% de oportunidades, 50 oportunidades, y esas las conviertes en un 30%, tienes 15 clientes. 15 clientes son mejores que 12. Si son gerentes de ventas, espero que puedan entender eso. Si no, ya la vaina va mal. Ahora finalmente les digo las implicaciones. No me voy a ir muy a fondo, porque quiero dejar tiempo para preguntas, pero les voy a decir lo básico. Si ustedes ven que el problema está en su conversión de leads a oportunidades, tienen que enfocarse en calificación y seguimiento. ¿Qué me refiero con calificación? Tus clientes no están calificando bien, tus vendedores no están calificando bien, o tus vendedores no están haciendo suficiente seguimiento. La primera vez que les sale en pajarilla en la reunión, no volvieron a llamarlos. No, es vendedor, tienes que ser intenso, tienes que ser persistente. Siguiente, si el problema, creas las oportunidades bien, pero no logras crear los clientes. De nuevo, está la calificación, el seguimiento, puede ser el precio. Puede que el precio sea muy alto. Puede que la necesidad del cliente no esté así ahí. Puede que te esté haciendo lo que hace la gente en Colombia, que no te dice que no, sino que te dicen que sí, pero en verdad te quieren decir que no. Y te están haciendo perder tiempo. Puede que el pitch, el mismo proceso de ventas, no esté bien. No les estés haciendo entender el valor. No esté llegando a la gente que toma las decisiones. Si el problema es en tu primera compra, tú tienes tu cliente, lo cerraste, pero no te compra. Puede que sea la oferta, puede que sea el precio, de nuevo el seguimiento. Si lo cerraste y no te ha comprado, tu vendedor o vendedora no se puede echar para atrás, relajarse, a esperar a que le llegue el cheque de comisión. No. Tu vendedor o vendedora tiene que asegurarse de que compren. Lo mismo tu equipo de gerente te cuenta. Ahí entra el tema de seguimiento, ahí entra el tema de incentivos. Si tú pagas la comisión por contrato firmado pero no por compra, vas a perder un montón de plata, que fue lo que nos pasaba en Sorcery. Y de hecho, lamentablemente tuvimos comerciales que se inventaban los contratos, o restaurantes que les decían que sí firmaban un contrato para que los dejaran de joder, pero al final nunca iban a pagar. Si todos los números están bien, pues entender cuál es tu costo por lead, cómo afecta eso tu costo de adquisición de cliente o CAC, y cómo se compara con tu lifetime value, que es el valor que te va a agregar el cliente durante su vida. No voy a entrar en temas analíticos, pero estas cifras son importantes. Y lo que tienen que entender es que si tu cliente te va a generar mucho más de lo que te vale adquirirlo y tienes un buen proceso, pues métele plata. Métele plata porque así es como crece la empresa. Entonces eso era lo básico. Les hablé de cómo entender el embudo de ventas, de cómo analizarlo y de las implicaciones. Ahora les abro el tiempo para que me hagan preguntas. Dale. Alcen la mano, nadie tiene preguntas. Eso. Gracias, soy Rocío Pacheco. Yo quisiera entender un poquito
¿Cómo traducir esto que lo estoy entendiendo más a negocio business to business que a un negocio de internet business to consumer? Por ejemplo, ¿cómo lo hicieron en Amazon para hacer ese crecimiento en flores tan exponencial? Listo. Cuando cambias el chip de business a consumer, esto se convierte en algo totalmente distinto, particularmente hoy en día. En el pasado tenía vendedores que te vendían puerta a puerta seguro, eso ya no existe. Bueno, sí existe, pero pues tú en Amazon es entender qué es lo que trae tráfico a tu página. Porque si tú tienes el tráfico y logras convertirlo dentro de tu página, ahí es donde tú estás generando. Cuando estás hablando de B2C, el foco se vuelve más analítico porque ya es muy sencillo. Tú tienes una campaña de Google AdWords, una campaña de Facebook, una campaña de Instagram, tú le inviertes X cantidad y terminas con Y tráfico, Y usuarios, Y impressions. Y después tienes que ver de esas cuántas se convierten a clientes. Y esos clientes tienes que ver cuántos te compran y cuánto te compran. Ahí es cuando empiezas a hacer un análisis, lo que se llama análisis de cohortos, donde tú dices, yo voy a coger a toda la gente que me llegó por Instagram en febrero. Y voy a ver cuánto me compraron en febrero. Y cuánto me compraron en marzo. Y cuánto me compraron en abril. Y cuánto me compraron en mayo. Y así sucesivamente hasta que puedas estimar el valor de cada cliente, el lifetime value. Y ya cuando es B2C es mucho más sencillo. Tú dices, bueno, yo pagué 20,000 pesos por cliente, me trajo 15,000 pesos, ahí no hay negocio. No le metas más plata a ese canal o mira qué puedes cambiar en ese canal de ventas. Si estás pagando 20,000 y ese cliente te está generando 100,000, pues sigue invirtiendo. Pero entonces ya se vuelve un poquito más analítico cuando cambias de B2B a B2C y como la diferencia es tan grande, por eso fue que decidimos para esta charla enfocarnos en la parte de B2B. Hola. Bueno, mi pregunta orientada a qué tanta información se le debe tomar a un cliente. Es decir, digamos, tenemos el caso de una empresa que de pronto hace cursos y se le despide, digamos, el nombre, teléfono, correo, y muchos clientes a veces pueden decir como, bueno, pero ¿para qué me piden tanta información? Yo quiero es ir a comprar. ¿Cuál es ese nivel óptimo de información que se le debe capturar al cliente? Y en este caso, ¿sería mejor redirigirlo directamente a la compra? Esa es mi pregunta. Sí. Esa es una muy buena pregunta y es un balance. No hay una fórmula exacta. Tienes que ir probando a ver qué te sirve. Lo primero es entiende cuáles son los datos de información básica que necesitas y que es fácil de conseguir. Y esa es la que preguntas. Si ves que te está creando muchos dolores de cabeza en tu proceso de ventas, puedes ver cuál es la información que te falta y la pides. Y es lo mismo, si ves que tienes un cuestionario de 30 preguntas y obviamente nadie te lo está respondiendo, pues bájalo. Pero siempre empieza por lo más básico y le vas agregando poquito a poquito y cosas simples. O sea, hay información que tú no vas a poder tener, pero tú vas a poder estimar. Puede que no sepan cuántos son los ingresos de la empresa, pero tú puedes hacerte una idea del volumen. Entonces así, o sea, empezar chiquito y le vas agregando poco a poco, pero siendo muy cuidadoso. Bueno, mi pregunta es un poco enfocada al CRM. Yo creo que para que todo esto funcione, pues es importante tener sistemas, tener un CRM. Digamos, en nuestra compañía lo tenemos implementado hace 2 años, pero creo que lo uso yo y 2 ejecutivos de una fuerza comercial de 15 que tenemos. Ha sido muy difícil que la gente realmente lo use. Por ejemplo, todavía estábamos en una feria y en vez de los ejecutivos ir apuntando de una vez en su celular, en el pipe drive, como leads, la gente con la que íbamos hablando iban apuntando en un cuadernito. Y eso que son jóvenes. ¿Cómo hacer para que realmente tu fuerza comercial se meta en ese cuento y use los sistemas que tenemos? Esa es una muy buena pregunta. Y ahí entran 3 cosas. La primera es el mensaje.
Si tú eres el presidente o el gerente comercial y estás ahí con ellos y ven que tú lo estás haciendo, eso es un buen paso, porque le estás dando un buen ejemplo. La segunda son los incentivos. Muy sencillo. A la semana yo espero que me estés dando tantos leads o que hagas tantas llamadas. Si no existe en el CRM, no pasó. Si tú me traes un cliente y ese cliente no está en el CRM, pues no hay comisión. Yo no te voy a pagar la comisión hasta que no lo vea en el CRM. Eso fue lo que a mí me tocó hacer. Y no es fácil. Me gritaron, me dijeron lo que tú quieras, me maldicieron, tal. Y había gente que lo hacía, había gente que no. Y eventualmente la gente que lo hacía fueron los que se quedaron en la empresa. Y cuando nos tocó cortar personal, la gente que no, pues, era loco, ¿lo vas a hacer o te vas? Porque esto es lo que necesitamos. Y la tercera es un tema de conveniencia. Similar a lo que decía el señor. Si tú le vas a pedir a cada ejecutivo de cuenta que te copien, te llenen 20 pedazos de información para cada persona con la que hablan, pues los vas a volver locos. Dile, bueno, lo mínimo son 5 o 3, estas son las 3 más importantes y el resto es opcional. Entonces son eso, el mensaje que tú les das, darles un buen ejemplo, alinear los incentivos y hacer que sea conveniente para ellos. Una pregunta más. Espérate, bueno, si quieres hablamos después. Mira, ¿cómo haces tú? Digamos que aquí estamos en una serie de empresarios que estamos emprendiendo, estamos innovando. Cuando estamos en el mundo de la innovación, en muchas ocasiones nos encontramos en un mundo de mercado muy incierto para poder desarrollar y generar actitudes o comportamientos dentro del público o dentro del cliente que tenemos. En el caso mío, estoy en la parte ambiental. Entonces, trabajar hacia la parte ambiental es muy difícil porque finalmente los clientes no saben cuánto les vale su impacto ambiental hasta que la norma no llegue y hasta que no empiecen las primeras sanciones. Entonces, trabajar con un presupuesto cuando el cliente no sabe cuál es la solución es algo bien complejo. ¿Cómo crea ese mundo desde el punto de vista de trabajar en un mundo de innovación, creando una conducta donde el cliente no sabe cuánto es solución? Porque en el consumo masivo uno puede encontrar mucha competencia que hacen varias cosas, pero en sistemas donde no hay relativamente, entre comillas, competencia, sino que usted está creando un futuro ya, desde el punto de vista, en este caso, lo que estoy, desde el punto de vista ambiental. ¿Cómo se puede trabajar ese aspecto? Porque la mayoría le dice, usted tiene que tener un presupuesto, y si no tiene un presupuesto, entonces no va a saber muchas cosas. Sin embargo, la compañía nuestra tiene 14 años y somos una empresa que ha ido creciendo en la parte de ventas. Sí. Muy buena pregunta. Al final del día, si tú estás creando un nuevo segmento de mercado, estás peleando contra dos corrientes. La primera es, no hay presupuesto. Entonces tienes que tener acceso a alguien que pueda crear un presupuesto y darle una razón por la cual crear ese presupuesto. Puede que no lo vayan a hacer por el impacto ambiental, pero al tú generar un impacto, una reducción en las emisiones de esa compañía, les estás ahorrando gastos. Entonces tienes que apuntarle por ese sentido. ¿Cómo puedes crear que se crea como un impacto, que se crea un interés? Y la segunda parte es cambiar un comportamiento humano. Cambiar un comportamiento humano es lo más difícil. Lo más difícil que tú puedes hacer. Si tú estás batallando con lo más difícil que tú puedes hacer, tienes que tener paciencia y persistencia. No entres contratando 20 comerciales. Ten a 1 o 2, o ni siquiera 2, ten a 1. Y ve viendo cuál es la manera de vencer esos retos. Y vas a tener que ir leyendo poco a poco hasta hacerlo. Un caso muy bueno de la parte ambiental es una compañía que se llama O-Power, que básicamente lo que hacía era que medía tu consumo y te lo comparaba con gente en tu vecindario. Y la gente se ponía a competir para ver quién bajaba el consumo, porque se dieron cuenta que la presión social y la competencia era más fuerte que el interés a tener un impacto ambiental. Entonces hay diferentes maneras de atacarlo, pero de entrada es lo más difícil y no hay una fórmula exacta. Lo único es que tengas paciencia y persistencia.